Eh, Compañeros y amigos, quisiera expresar el agradecimiento a nombre de la corporación UTEUSACH por la presencia de todos y cada uno de ustedes. El invitado de hoy, Daniel Jadwe, alcalde de Recoleta, muy conocido, incluso fuera de nuestras fronteras, ¿no? Es alguien que no necesita mucha presentación, más bien los desconocidos somos los convocantes. Por esta razón, y en esta oportunidad, la presentación la vamos a hacer al revés. Nos vamos a presentar ante Daniel, veremos qué nos vincula y cuáles son las razones que nos han convocado a invitarlo. La Corporación de USACH está conformada mayoritariamente por un grupo de estudiantes y funcionarios de fines de los 60 y comienzos de los 70 de la entonces Universidad Técnica del Estado. Fuimos los que, entre muchas otras cosas, participamos de la construcción de un proceso educativo más avanzado de América Latina, después de Cuba, con mucha democracia. Nosotros sí hicimos cambios profundos con un lápiz, un cuaderno, una mochila y una conciencia activa. Esto fue lo que nos convirtió para el sistema en seres peligrosos. Por eso nos ganamos las primeras balas del golpe de Estado con la destrucción al amanecer de ese día de las instalaciones de la radio de la universidad. Nos ganamos el hecho de haber sido bombardeada nuestra casa central con la artillería del ejército. Es complicado ser peligroso. Un hecho, ya para contextualizar, durante la mañana del día 13 de septiembre del 73, estando detenidos en el entonces Estadio Chile, un teniente de ejército nos cuenta a través de los parlantes que la prensa había sido cerrada y que solo circulaban dos diarios en este país, El Mercurio y La Tercera. Ese fue el momento de saber a ciencia cierta con quién este último diario se hacía cómplice. Más rico que Piñera es el actual dueño de ese medio, Álvaro Sayé. Refiriéndose a él, hace poco un diputado de la ADC, Daniel Verdesi, publicaba en las redes que si se sumaban los ingresos de todos los parlamentarios en un año, equivaldría a lo que el dueño de La Tercera gana por día. Si lo afirmado es cierto, aunque fuese una fracción, es obvio que Álvaro Sayé tiene un conflicto de intereses con un porcentaje mayoritario de este país. Y cualquiera que se levante con el respaldo de esas mayorías, como es la figura de nuestro invitado, quien por solo su gestión en una comuna pobre pone en jaque al modelo y su sustento político, y convierte a Daniel Jadwe hoy en un hombre peligroso para el dueño de La Tercera y las grandes fortunas, es decir, para quienes pertenecen a esa clase. De su gestión en Recoleta, del rompimiento en los hechos del principio de subsidiariedad del Estado y su vinculación con el Estado central, de los derechos humanos de las personas, las etnias, los pueblos y su futura inclusión en la toma de decisiones, de la democratización en la educación y la salud con perspectivas a un modelo de sociedad, son los temas que le hemos pedido nos converse nuestro invitado Daniel Jadwe. Antes de ceder la palabra, les pediríamos que las preguntas que quieran hacerles a Daniel, por favor las envíen por el chat. Así que va a haber un grupo de compañeros que están dedicados a revisar y a sintetizar, digamos, las preguntas. Eso. Compañero Daniel, tiene la palabra. Bueno, muchas gracias, compañero. Eh, Muchas gracias a todos y a todas por la invitación y por la presencia. Para mí reviste un alto honor poder reunirme con ustedes. Conozco vuestra historia, conozco vuestro origen, conozco vuestra trayectoria también en la defensa y en la solidaridad con todos los que nos necesitamos, ¿no? En distintos momentos de la historia de Chile. Y por lo tanto, eh, quiero primero darles las gracias por ofrecer este espacio de diálogo eh, y también de reencuentro y de encuentro, ¿no? Eh, yo no sé si sea lo más adecuado el que yo parta con una exposición o que vayamos directo a las preguntas para poder ir eh, hablando más bien de lo que ustedes quieran escuchar y no dar un discurso que ustedes claramente hayan escuchado antes, ¿no? Lo que sí puedo partir diciendo es que el proyecto que hemos levantado en Recoleta tiene que ver fundamentalmente con
con lo que Luis Emilio Recabarren planteaba en su propuesta de Constitución de 1921 respecto de los objetivos que debían cumplir los municipios con las mancomunales y los sindicatos. En el sentido que en una constitución en donde el Estado no aparecía como instrumento de dominación de clase, sino que aparecía como efectivamente el persecutor del bien común, ¿no? Los municipios aparecían como aquellas entidades que podían facilitar, simplificar y abaratar la vida de las y los habitantes de un territorio. Y nosotros llegamos convencidos de que efectivamente debíamos hacer transitar este Estado en el ámbito del gobierno local, desde esta figura del instrumento de dominación de clase hasta este Estado completamente permeable a las presiones sociales y políticas de la ciudadanía. Y nos abocamos desde un comienzo a buscar aquellos dolores, aquellas angustias que la ciudadanía presentaba, que parecían como más relevantes, y a cambiar el carácter del Estado en el ámbito de los gobiernos locales. La idea fue siempre hacer gobiernos disruptivos. Claro, lo logramos con la farmacia popular, pero la verdad es que el proyecto disruptivo venía de mucho antes. Creo que el proyecto más disruptivo de todos partió con la escuela abierta, que parte el mismo año 2003, ¿no? Con salud en el barrio, con efectivamente la apertura de los espacios y la infraestructura, ¿no?, para la ciudadanía, de tal manera que se pudiera comprender a ciencia cierta y de manera cabal que la ciudadanía es el Estado y que ellos son los dueños de los recursos, de la infraestructura, y que debíamos hacer todos los esfuerzos para borrar, ¿no?, de un plumazo todo obstáculo a que la ciudadanía comenzara a sentirse dueña del Estado, ¿no? Esto implicaba una serie de cambios, pasar hacia las subvenciones universales, pasar hacia una política de vivienda que rompiera la política habitacional que han habido en los últimos 30 años en Chile. O sea, esto de comprar terreno a 10 unidades de fomento al metro cuadrado para entregárselo a título gratuito a los comités de allegados, no lo había hecho nunca nadie en el país. Pero claro, son cosas que nunca impactaron tanto como cuando aparece este primer proyecto de la farmacia popular, de la óptica, de la librería, y empieza a conformarse esta ciudad de los 15 minutos, esta ciudad verdaderamente inteligente que busca resolver la mayor cantidad de necesidades básicas de nuestros habitantes a distancia de una caminata. Comenzamos a avanzar, pero sobre todo con una cualidad, dando el debate de las ideas muy a fondo, haciendo una inversión de casi 4 horas diarias de conversación con la ciudadanía, entrando a cada casa y dando un debate absolutamente ideológico. Y quizás esto haya sido lo más disruptivo de todo, incluso dentro de un partido como el nuestro, en donde al principio incluso a los compañeros y las compañeras les parecía raro que alguien hablara en el lenguaje en el que yo hablaba de economía marxista, de efectivamente proyectos, ¿no?, absolutamente identificables con nuestra historia, con nuestra ideología, y que no tuviera necesidad ni tampoco ninguna disposición a ir como disfrazando de esto de algo más amable. No, con una posición absolutamente frontal, entrar a explicar la contradicción capital-trabajo, entrar a explicar y a discutir con la gente, promoviendo sobre todo un cambio cultural que le diera sustento a la transformación política, ¿no? Porque una de las cosas que siempre hemos pretendido hacer es superar una de nuestras falencias históricas. Habitualmente se ha establecido que los movimientos revolucionarios se hacen con una alianza interclase, en donde algunos elementos desclasados de la burguesía se ponen a disposición de la clase trabajadora para dirigir un proceso de transformación. Pero eso
no siempre ha llegado a buen término. Hoy día nosotros creemos que es la clase trabajadora la que tiene que tomar las riendas en un proceso con mucho más poder, pero con mucho más conciencia. Y esto lo hemos hecho desde la base social, con un equipo de trabajo que ha tenido siempre y permanentemente el diálogo con nuestro pueblo como algo esencial. Y finalmente esto terminó con una decisión, ¿no?, que es histórica y que se toma con la farmacia popular, no antes, que es cuando empezamos a discutir finalmente el nombre de este proyecto. Entonces estaba la discusión esta de, le ponemos farmacia comunitaria, le ponemos farmacia ciudadana, le ponemos farmacia para todos, le ponemos farmacia a precio justo, y finalmente se impuso la tesis de salir a disputar y a reinstalar el campo de lo popular como principal sujeto del proceso de transformación. Y esto porque empezamos a mirar la distancia que había en años desde la instalación de la Constitución del 25 hasta el triunfo del gobierno popular. Y nos dimos cuenta que efectivamente era la misma cantidad del año que existía entre el golpe de Estado y el 2018, ¿no? Y por lo tanto, los procesos de acumulación de fuerza eran, entre comillas, de una u otra manera, asimilables en algunos de sus aspectos, y que quizás estaba llegando el tiempo de poder invitar a asumir un nuevo desafío al pueblo de Chile, no solo a un partido, no solo a la unidad de la izquierda tan esquiva, bueno, de lo que algunos conocen como izquierda, y efectivamente comenzamos a caminar, y ha sido un proceso no exento de problemas, pero ha sido un proceso tremendamente exitoso. De hecho, esperamos tener un tremendo triunfo en la reelección acá en Recoleta, a pesar de toda la campaña y a pesar de toda la guerra, una guerra bastante sucia, que incluso pretende llegar a absurdos tan básicos como querer transformar una donación, ley de donaciones culturales, en un soborno, ¿no? Y lo digo así con todas sus letras porque no tiene ningún sustento. Pero acá estamos, compañeros, felices y compañeras de estar con ustedes y de poder ponernos a disposición para conversar de todo lo que ustedes quieran conversar. Así que me quedo hasta ahí y les ofrezco la palabra para aclarar sus dudas. ¿Algún compañero quiere decir algo? ¿Una consulta, una opinión? Por favor. Apolo. Ok. Está sin micrófono. Ahora. Ahí sí. Ahí sí. Compañero Jadwe, buenas tardes. Usted hace un tiempo atrás planteó la idea en relación a la economía doméstica que las trabajadoras de casa o dueñas de casa recibieran sueldo. ¿Cuál es la idea para el financiamiento? Algo se escuchó que saldrían de los múltiples subsidios que se reciben, pero con esta idea que usted plantea, primero le daríamos dignidad a la dueña de casa y saldría fortalecida. Además que como medida la encuentro fantástica en el proceso que se viene pronto, que es la campaña presidencial. ¿Cómo piensa usted financiar esta medida, compañero? ¿La agrupamos o vamos contestando al tiro? Como ustedes digan, ¿eh? Como ustedes mandaten. ¿Qué dicen? ¿Hay alguna más? ¿Alguna consulta más? Sí. ¿Quién? Fernando. No, Fernando. Compañero Daniel, camarada. ¿Qué aspecto usted le ve a este proceso constituyente? Se dice que estamos muy degregados, que estamos en peligro de no llegar
a las metas, o a los cambios, mejor dicho, que el pueblo de Chile se ha esforzado con el plebiscito, con el 80% del apruebo, para tener un nuevo Chile. Entonces, mi consulta es la siguiente. Muchos compañeros, no solamente nuestro compañero de ayer habló de rodear. ¿Ah? El otro día nosotros tuvimos un conversatorio con Claudio Nash, que es académico de la Universidad de Chile, y él dijo tajantemente, ¿ah? Si el pueblo no acompaña este proceso constituyente, nos pueden pasar gatos por liebre. Entonces, ¿cuál es tu visión respecto a este proceso constituyente? ¿Alguna otra o paso a la... Está Luis pidiendo la palabra, Luis Cifuentes. Alguien que conecte el micrófono a Luis, por favor. Activa el micrófono, Luis. Luis, conecta tu micrófono. Abajo, Luis, a mano izquierda. En la esquina, abajo a mano izquierda. Si lleva el cursor, hay una cámara y un micrófono. Sí, el compañero sabe bastante, así no extraña que no... Ahora, Luis. Pincha el micrófono. Ese día el doctorado no fue a clases. Ahora Sí, pues, sí. Ahora, estaba cortado por la persona que estaba guiando el debate, me decía el sistema. No, pues si yo ya estoy poniéndome viejo en este sistema. Daniel, pareciera ser que es inminente que en pocos días o semanas más se dará a conocer que Chile va a perder prácticamente toda la zona en litigio de Campo de Hielo Sur. Como es seguro que a ti te lo van a preguntar en algún momento, hagamos un ensayo de cuál es tu opinión al respecto. Sí. ¿Algún otro compañero, algún otro amigo? Hagamos una cosa, parto por estas tres, mientras ya. van pensando la otra. Sí, sí. Lo primero, para Apolo. Compañero Apolo, junto con saludar su pregunta, hacer una pequeña corrección. Yo jamás he hablado del trabajo de las dueñas de casa, he hablado del trabajo doméstico. Porque una de las convicciones que me asiste para esto es que si el trabajo doméstico se pagara, los hombres lo estaríamos haciendo hace 500 años. No es al revés, ¿no? No es que el trabajo doméstico no se paga, no es que las mujeres lo hacen y por eso no se paga, es que no se paga y por eso lo hacen las mujeres, porque es una extensión de la esclavitud bajo la figura del, entre comillas, matrimonio en una sociedad patriarcal. Y como nosotros los comunistas pensamos, y las comunistas pensamos, que la contradicción principal, más allá de la contradicción de género tan de moda hoy, es capital-trabajo, lo que debe ser resuelto en nuestra sociedad para tener una sociedad más justa es que ningún trabajo de los que se da en nuestro sistema no sea reconocido y no sea remunerado. Marx, en el trabajo enajenado, definía el trabajo como toda interacción del ser humano con la naturaleza y con su entorno para la satisfacción de la necesidad, ¿no? Y por lo mismo nadie puede pensar desde la perspectiva marxista que un trabajo que alguien realiza 7 días a la semana por 50 años, al final de esos 50 años no tenga ninguna remuneración. Y por lo tanto, la base ideológica primero es esto, es la resolución, ¿no?, de la contradicción capital-trabajo, en donde la riqueza se genera a partir de pagarle a los trabajadores menos de lo que vale su trabajo, y algunos trabajadores y trabajadoras no pagarle lo que vale su trabajo, para poder pagarle al capital más de lo que vale el aporte que hace el capital al trabajo, al proceso de producción.
¿Cómo se financia? Hay un tema mixto. Primero con una reasignación de todos los subsidios focalizados más la burocracia que estos subsidios requieren para llegar donde llegan, ¿no? Pero además con un impuesto, con un aumento de los impuestos. Y esto tiene que ver principalmente con la convicción de transitar, de la necesidad de transitar de una sociedad que busca el crecimiento y el desarrollo a partir de la utilidad hacia una sociedad que busca un crecimiento basado en el salario. ¿Por qué lo digo? Porque esta propuesta que sale 6.900 millones de dólares y que se financia con un 3,9% cerca del PIB, ¿no? Que incorpora el reconocimiento al trabajo de cuidado, nos podría permitir aumentar casi un 20% el Producto Interno Bruto. Esto es lo que se calcula, que este salario, llegando a las personas que hacen trabajo doméstico, pudiera ir directamente, ¿no?, a impulso a la economía, porque estaría todo destinado a consumo. Y por lo tanto a cerrar la brecha de la capacidad productiva y aumentar en algo la complejidad productiva de nuestro país, ¿no? Y efectivamente se logra a través de una mayor recaudación que tiene que basarse en la desintegración del sistema, la eliminación de las exenciones, un royalty real y una recuperación de la renta de la tierra en un proceso de nacionalización de los recursos naturales, no solo la gran minería del cobre, pero también un impuesto a los súper ricos y el ahorro de la racionalización del Estado. En todo caso, todo lo que hablé de reforma tributaria recupera para el proyecto mucho más de lo que implica este proyecto por sí solo. Ahora, este proyecto por sí solo, además, podría explicar entre un 1,7 y un 2,5% de crecimiento adicional del PIB, pero vuelvo a decirlo, basado en el salario y no en la utilidad. Respecto a lo que preguntaba el compañero Fernando, bueno, yo parto de la base que sigo convencido de que el acuerdo del 15 de noviembre es un mal acuerdo, y que los 2/3 son parte de un pésimo acuerdo, y que los 155 constituyentes son parte de un mal acuerdo, porque no permiten la diversidad necesaria para establecer, ¿no?, una discusión constitucional representativa. Por eso que nosotros no firmamos ese acuerdo. Y todos los que estuvieron en las últimas 3 semanas tratando de obligarnos a subordinarnos a la socialdemocracia neoliberal, planteando la necesidad de ir todo en una lista única, pareciera que después de estar varios meses desconociendo que el 15 de noviembre debe ser un mal acuerdo, llegaron a la misma conclusión que nosotros. ¿Esto qué implica? Que nosotros hemos mediatizado las expectativas que tenemos sobre este proceso. No esperamos que sea la constitución que emane este proceso la definitiva, porque nunca pasa así, ¿no? Y efectivamente esperamos dar la batalla para que se avance lo más posible, y lo que tenemos la certeza es de que al menos la derecha no va a tener 2/3 para poder volver a instalar recorte a la democracia plena. Y que por lo tanto la mejor expectativa que podemos tener es que junto a un catálogo de derechos esenciales podríamos tener una constitución neutra y verdaderamente democrática que permitiera a las fuerzas que acceden al gobierno desarrollar su programa. Esta es la apuesta nuestra, y por eso que definimos en la política de alianza esta apuesta por una lista lo más amplia posible, pero de claro carácter antineoliberal, ¿no? Y creo que vamos a hacer la lista más votada, ¿no? Tengo la impresión, porque va a haber una gran dispersión, pero no crea que esa dispersión solo va a quejar a las listas de izquierda. No, no, no. Además hay re pocas. Sino que va a quejar, creo que por igual, a las listas de la derecha, y sobre todo a la lista de la ultraderecha, que se acaba de configurar la incorporación de republicanos a ella. Por lo tanto, lo que hay que preocuparse, compañeros, y esto nosotros lo tenemos claro, es por una batalla a más largo plazo.
requiere de asumir este proceso constitucional con toda la fuerza que podamos, pero teniendo claro que lo más relevante es que junto con esto seamos capaces de ofrecer una alternativa de gobierno democrático y popular para transformar Chile. Y en eso estamos trabajando en lograr la unidad de la izquierda, intentando también, ¿no? El que una parte de esa izquierda socialdemócrata gire hacia la izquierda. Esto sobre todo con esta aparición de esta última candidatura de Paula Narváez, que yo creo que es una tremenda oportunidad. Yo por lo menos la leí desde un comienzo, los que me puedan haber visto en alguna de las apariciones públicas se dieron cuenta que yo lo leí como un mensaje de la expresidenta Michelle Bachelet para jubilar a todos los que la traicionaron y a todos los que nunca estuvieron de acuerdo con la transformación, y que quieren seguir siendo protagonistas 35 años después, y de hecho ya se bajó Insulza y se empezaron a bajar otros. Y claro, Paula ha estado mucho tiempo afuera, no ha jugado un rol en el último tiempo, y por lo tanto una candidatura que va a tener un tiempo de maduración que yo dudo que le permita transformarse en una competitiva de todo el sector. Pero yo sí creo que ese segmento que levanta Paula Narváez hoy día está en una mejor disposición que antes para llegar a una primaria única con nosotros, y yo creo que los que se estarían quedando afuera probablemente sería la DC si es que no quiere participar. Entonces, yo creo que esto es una noticia en desarrollo, pero lo más relevante para mí es que en la próxima constitución tratemos de incorporar elementos de democracia directa que permitan a la ciudadanía permear al sistema político cada vez que lo sienta necesario. Entre ellos la iniciativa popular de ley, el derecho a veto ciudadano, el referéndum revocatorio y los plebiscitos, me parecen fundamentales, ¿no? Y por último, la pugna sobre los campos de hielo sur, estimados compañeros y compañeras, se da en un contexto de fuerte énfasis en la identidad nacional. Y yo creo que ese es un concepto y una cosmovisión que va y que debe ir, sobre todo en nuestro sector, en franca retirada. Yo creo que hoy día debemos trabajar y debemos ponernos en el foco de la integración regional. Y por lo tanto, estas batallas, ¿no? Me parece que pierden relevancia cuando uno piensa en el continente que tenemos que formar en los próximos años. Seguir pensando en Chile como una frontera cerrada, con una identidad nacional cerrada, y con problemas con nuestros vecinos de manera permanente, creo que no nos sirve, ni le sirve al país. Y por lo tanto creo que lo que hay que tratar de hacer es que cualquier derrota de este tipo, ahora y en el futuro, sea convertido en una posible victoria en aras de la integración latinoamericana y de la colaboración real entre nuestros pueblos. Gracias. Hay algunas preguntas en el chat. Sí. Sí, Mira, Vladimir Salamanca, un compañero de San Joaquín, pregunta en torno a la seguridad. Pone. La señorita Paulina Romero pregunta qué piensa del proyecto del gobierno por salas cuna universal. Benjamín Suárez pide que le explique cómo afectará el proceso constituyente en marzo a la socialdemocracia por el tema de la aprobación del TPP-11. Y por último, la señorita Nicole Torres pregunta su propuesta de gobierno territorial. ¿Algo más de desarrollo de la última? ¿A qué se refiere con gobierno territorial? sí. Si lo puede expresar y que me lo traspasen después. Dice cuando salga elegido, nuevamente elegido en la comuna. Claro. Ah, ok. A ver, lo primero, al compañero Vladimir,
El enfoque que ocupamos en Recoleta sobre el tema de la seguridad es el enfoque de la seguridad humana. Desechamos por completo el enfoque de la seguridad ciudadana porque encontramos y estamos convencidos que es un enfoque obsoleto que ya demostró ser un fracaso en todos los países que lo han seguido como derivación de el enfoque de la seguridad nacional, que tal como en su época consideraba la existencia de un enemigo interno al cual había que extirpar de la sociedad para darle tranquilidad a la sociedad, considera al, entre comillas, delincuente como un enemigo de la comunidad al cual hay que extirpar de la comunidad para darle a la comunidad tranquilidad. Nosotros creemos que es un enfoque absolutamente errado y que el enfoque de la seguridad que plantea la necesidad urgente de eliminar de la sociedad la necesidad, la incertidumbre y el miedo es el enfoque que a nosotros nos permite ir construyendo, ¿no?, una sociedad más segura. Cuando uno mira los comparativos, el otro día me invitaron de la Fundación Siglo XXI, sobre todo para que yo explicara cómo habíamos logrado bajar la incidencia de los delitos en la comuna, porque cuando uno mira cómo han evolucionado, a pesar de todos los problemas que nosotros hemos tenido con Carabineros, nosotros tenemos un mucho mejor desarrollo que las comunas que nos rodean, incluso con comunas con mucho más altos recursos que nosotros. Y la respuesta es la única. Nuestra inversión en seguridad va por el lado de escuela abierta, que mantiene los colegios abiertos hasta las 10 de la noche, convertido en universidad abierta, en centros culturales, en centros deportivos para la juventud y para la comunidad completa. Va por el lado del abaratamiento de la vida, ¿no?, por la simplificación de la vida, por la distribución en el territorio con mayor equidad de los distintos bienes, productos y servicios que el Estado asegura, de tal manera que se empieza a generar, ¿no?, un nuevo concepto de comunidad. El hecho de que hoy día 70.000 personas ocupen los colegios después de las 4 de la tarde en el año para hacer actividades, a nosotros nos ha generado una nueva oportunidad de desarrollo que los jóvenes antes no tenían. Y le hemos quitado un mercado importante, tanto a la delincuencia como a la droga. Además, creemos, yo por lo menos soy partidario, de la legalización completa de las drogas porque tenemos que dejar de insistir en esta tesis de convertir al consumidor en un delincuente y provocar por ello el problema del tráfico y la disputa territorial, que es el verdadero problema. Ustedes saben que el 85% de los recursos operacionales de Carabineros están destinados a perseguir marihuana. Si ustedes me preguntan a mí, creo que esa plata que se gasta en eso de manera absolutamente ineficiente e ineficaz estuviera destinado a generar más oportunidades, a prevenir y a rehabilitar, diríamos, bastante menos problemas en los territorios. Porque además, disponer de una cadena estatal para la distribución a precio justo y con calidad controlada de un conjunto de drogas que nos permitiera además llevar el control y poder anticipar los casos de consumo problemático, comenzaría a construir una sociedad en donde se aseguran las libertades y se elimina la necesidad, la incertidumbre y el miedo, ¿no? Es lo que hemos tratado de instalar en Recoleta dentro de por supuesto, de las atribuciones que tenemos, y nos ha dado un resultado bastante bueno. Sobre el proyecto del gobierno de Sala Cuna Universal es burdo. Aquí lo que se ha propuesto es la privatización de la escolarización temprana que quiere imponer el gobierno, y están haciendo lo mismo que ya fracasó en la educación primaria y secundaria. Por lo tanto, no la compartimos y creemos que este debería ser un proyecto que de cursar, debería ser transformado para sacar nuevamente ahora de la educación prebásica, tanto el concepto de escolarización temprana como el de la privatización encubierta, para poder avanzar en un derecho efectivo, ¿no?, a la educación temprana, prebásica, pero no con esta visión, que nos parece además que es sumamente errada y que va pensado en la mercantilización de esta
de esta parte de la educación. No. A ver, sobre los desafíos que en marzo nos va a significar el proceso constituyente para la socialdemocracia, yo no creo que nadie en la socialdemocracia neoliberal se atreva, esto es una discusión permanente hoy día, a tratar de imponer que la discusión del TPP-11 se haga antes de la discusión constitucional. Se ha ido instalando con fuerza en la sociedad el tema de que ya que la discusión constitucional tiene esta cortapisa de no poder alterar ni discutir los tratados internacionales que el país tiene firmado, sería bastante imprudente, podría significar un verdadero obstáculo, ¿no? Si es que el Congreso intentara dar esta discusión y vamos a seguir trabajando para que nadie se atreva a imponerla por la vía de los hechos en lo que queda. Será la constituyente la que debe resolverlo y por lo mismo creemos que es tan importante que el pueblo siga movilizado pacíficamente, que aísle la violencia y la infiltración desde parte del gobierno y que efectivamente nos mantengamos en la línea de una participación temprana, vinculante, activa, protagónica de la ciudadanía, porque si la ciudadanía no se mantiene en eso, las cosas no pasan en nuestro país. Si recuerden que si no es gracias a la movilización, este proceso que además tiene todas las cortapisas que tienen, nunca hubiera llegado. Tal como nunca hubiera llegado el 10%, tal como nunca hubiera llegado ninguna de las cosas que la ciudadanía le ha arrebatado al sistema político, porque se mantiene en una situación de movilización permanente. Lo que sí es que efectivamente hay que hacer un esfuerzo grande por aislar la violencia y sacarla de la movilización, porque solo sirve a la derecha. Por último, respecto a la continuidad del gobierno territorial, bueno, hay una batería de proyectos adicionales que vienen. Nosotros no acostumbramos a anticiparlos, pero efectivamente se van a multiplicar una serie de servicios populares que están hoy día en la última etapa de discusión y de elaboración. Ya estamos trabajando en una profundización bastante mayor del tema de la inmobiliaria popular y en una ampliación bastante significativa de lo que es la universidad abierta, ¿no? Con algunos otros institutos bastante relevantes y con mucha cooperación internacional. Sobre todo, hoy día ya estamos en la etapa de nacionalizar el programa territorial de Recoleta. De hecho, les comento a ustedes, en un marco de relativa complicidad, ya se abren 4 librerías populares dentro de los próximos 3 meses, como parte de esta ampliación y nacionalización del programa de Recoleta, ¿no? Y que muy pronto va a ingresar, o más bien a profundizar el área de entrar a la producción propiamente tal en el ámbito de los gobiernos locales. O sea, hoy día nosotros ya tenemos en el ámbito de los gobiernos locales la producción de los audífonos. En algunos meses más esperamos entrar a la producción de medicamentos de manera absolutamente decidida desde la asociatividad de los gobiernos locales en un proyecto que clara y decididamente ya trascendió a las fronteras de Recoleta. Eso, compañeros y compañeras. Compañeros, hay unas preguntas en el chat. Las voy a poner de a 3, digamos, por el orden que van entrando. Pregunta Emilio Daroch, dice: compañero Jadwe, ¿cree usted que hay condiciones para que haya un presidente comunista en el país? Dilma Rivas Hanson dice: compañero Jadwe, ¿de verdad cree posible llegar a un acuerdo con las fuerzas políticas ex-concertacionistas como para llegar a una primaria con Narváez? De Miguel de Abañino dice: ¿cuáles serían los temas de interés a destacar del efecto pernicioso en la población? Esto porque hasta ahora el TPP-11 se discute a nivel de iniciados en política, academia.
medioambientales y masivamente me parece que no se entiende claramente. Por ejemplo, los efectos en el agro y la salud por el uso de los transgénicos. Bien, avancemos en esas tres, compañeros, porque yo efectivamente cerca de las 9:20 voy a tener que retirarme además, porque tengo otro, a las 9:30 tengo otro vivo. A ver, compañero Emilio, la verdad que la pregunta que usted me hace son ustedes los que y las que tienen que contestarla. Yo puedo ofrecer, y el partido puede ofrecer a sus cuadros militantes, yo puedo ofrecer toda la capacidad que hemos podido desarrollar de gobierno, pero los que tienen que decidir si el país está preparado para tener un gobierno que no va a ser comunista, va a ser encabezado por un comunista y que va a ser un gobierno de coalición, son lisa y llanamente ustedes. Yo les tengo que decir que no tenemos interés los comunistas y las comunistas en entrar solo a la moneda, y no me refiero a la alianza política, me refiero a sin el pueblo de Chile no ingresamos, ¿no? Porque lograr ganar depende de la convicción de ustedes, no de nosotros. Yo creo que en todo caso esta discusión es una discusión bizantina, porque no es que estemos o no estemos preparados, estamos decididos o no, ¿no? Yo creo que nosotros hemos demostrado que somos capaces de gobernar mejor que todo lo otro y para todos, y que tenemos un proyecto de transformación que efectivamente es el que más fielmente se acerca y expresa las necesidades de la ciudadanía movilizada, pero va a ser la ciudadanía la que va a ser la que decida, porque para tener un gobierno de estas características no solo hay que sacarlo electo, hay que defenderlo el día después. Y eso depende de las convicciones que cada uno de nosotros tenga, de las convicciones que cada uno tenga para salir a defenderlo antes y después, de cada uno, de la convicción que cada uno de nosotros tenga, cada una de nosotras tenga, para defenderlo de todos los ataques que se nos van a venir, ¿no? Porque esto, alguien dijo el otro día, mira, Jadwe pasó a las ligas mayores porque efectivamente ya es tanto lo que el poder le teme que lo van a tratar de destruir antes de este proceso. Esta decisión es de ustedes. Nosotros podemos ofrecer todo lo que nos corresponde ofrecer, pero la tarea es mutua. Nosotros estamos disponibles, son ustedes los que van a definir. Si nos resignamos a que el miedo sea y siga siendo el poder detrás del poder, la alternativa que tenemos no existe. Y tenemos que sencillamente dejar que las cosas sigan como están. Nosotros no estamos disponibles para eso. Y lo intentaremos, compañeros, una y otra vez. Una y otra vez. Pero no somos los que estamos en la primera línea los que tenemos que convencer. Porque por algo estamos aquí. Por algo arriesgamos lo que arriesgamos. Yo les quiero comentar que cuando la PDI tenga acceso a mis cuentas se va a poder reír, porque mi patrimonio en los últimos 8 años ha bajado un 45%, porque he tenido que incluso vender el único departamento que tenía, que era donde vivía mi hija, para poder pagar todas las defensas judiciales que he tenido que pagar en 7 querellas que la UDI me ha presentado y que nunca han logrado demostrar nada, ¿no? Y que he abierto las cuentas porque lo único que van a encontrar es mi salario y cómo a los 3 días desaparece por todo lo que hacemos. Pero ¿qué más podemos hacer? Entonces yo creo que la decisión no está en nosotros. Está en ustedes, está en su familia, está en sus compañeros, está en sus amigos, está en sus amigas y en todos los que quieran asumir el desafío de hacer una campaña para que Chile tenga un gobierno democrático y popular. Sobre lo que preguntaba Dilma, yo no creo en la posibilidad de llegar a un acuerdo con toda la concertación. Creo sí en que hay que explorar un acuerdo con al menos el Partido Socialista, porque las bases socialistas, que están profundamente desmotivadas y desilusionadas de su propia dirección, se han acercado, ¿no? De muchas formas. Y creo que el pueblo allendista de ayer y de hoy, tanto los mayores, nuestra generación, como los jóvenes, que son cada día más, tienen que estar unidos. Yo soy de los convencidos de que este país da pasos significativos cuando
socialistas y comunistas avanzan juntos más allá de las fuerzas que los acompañan. Pero esto es una disputa permanente, ¿no? Nosotros hemos estado trabajando y hemos llegado a áreas donde jamás habíamos llegado. Y creo que eso nos ofrece una posibilidad auspiciosa. Pero vuelvo a decirlo, tenemos que empezar a hablar de este proceso en primera persona y no en tercera persona. No hablar del partido, no hablar de la izquierda, no hablar del gobierno popular, sino que hablar de nosotros como esta nueva posibilidad. Si ustedes se apropian de lo que hemos hecho en Recoleta, si ustedes se apropian de esta posibilidad, ustedes van a ser los que van a ganar la elección, no yo. ¿No? Ahí hay un trabajo que hacer, y yo creo que efectivamente vuelvo a hacer la misma evaluación que hice al comienzo. Creo que el gesto que ha hecho la presidenta Bachelet es bien notable y es muy fino. El primer gesto que hizo fue cuando hizo el conversatorio conmigo, organizado por la Universidad de Santiago de Chile, por la UT, ¿no? Hace más de 2 meses. Y eso ya cayó como patada en la guata en Heraldo, en Insulsa, en Vidal, porque podría haber hecho un conversatorio con cualquiera de ellos, pero lo hizo con nosotros. Y lo hizo en algo organizado por la Universidad Abierta de Recoleta con los USACH. Entonces, esto es una primera señal. Y la segunda señal es el apoyo a Paula Narváez, que yo lo leí como un mensaje súper claro para que los que seguían insistiendo se jubilaran. Ya ayer se bajó Insulsa, ¿no? Creo que la presidenta Bachelet ha logrado su primer objetivo. Y cuando ella propone a una compañera como Paula Narváez, que fue ministra, pero que está 3 años fuera del país, que no ha hecho una opinión sobre la Revolución de Octubre, ni sobre el manejo de la pandemia, ella hace un gesto que puede tener muchas lecturas. No creo que sea una candidatura que llegue a ser competitiva. Pero si el PS llega a definir su candidatura, le aseguro que lo más probable que se trabaje es que al menos esa candidatura llegue a una primaria que sea la misma en donde estemos nosotros. No sé con quién es más. No me imagino una primaria con la ADC, pero sí me imagino una primaria de la izquierda, ¿no? Que le ofrezca a este país una alternativa, porque además en la carta que presenta la presidenta Bachelet a Paula Narváez, habla de un concepto que lo único que lo hemos venido instalando somos nosotros, de la voluntad transformadora real. Bueno, ese discurso no ha estado ni en la ADC, ni en el PPD, ha estado más bien el discurso de la gradualidad, el discurso de hacerlo sin movilización, los cambios, el discurso que ya conocemos y que ya nadie compra. Por lo tanto, creo que hay que mirar con mucha humildad, con mucha apertura. Ustedes me han escuchado, yo no he sido suave con ellos, pero creo que finalmente nos vamos a necesitar dentro de la izquierda si es que queremos lograr un gobierno popular y democrático. Pero la unidad más importante es la del pueblo y la de la ciudadanía, no la de los partidos políticos, y eso para mí es relevante. Por eso que hago el llamado que somos nosotros los encargados de construir esa unidad. Respecto al TTP-11, más allá de que sea una discusión académica y de los que están muy metidos en política, yo voy a poner los 3 temas que nos preocupan. Soberanía alimentaria, que tiene que ver con todo el tema de la agricultura, ¿no? del tema de las semillas, del tema de los derechos de propiedad. Soberanía energética, soberanía farmacéutica, ¿no? Yo creo que son los primeros 3 temas que hay que no podemos permitir que se siga discutiendo, porque este país necesita parar en su proyecto nacional de desarrollo un nuevo proceso de industrialización que tenga que ver con las áreas emergentes que hoy día son indispensables. Ustedes comprenderán que es indigno que nosotros sigamos pensando que la próxima pandemia vamos a tener que salir a pagar 3 veces el valor de las vacunas para que podamos tener acceso a ellas, porque somos incapaces de producir vacunas. Entonces, yo creo que el TPP-11 hay que mirarlo en la perspectiva de los límites al desarrollo de un proyecto nacional alternativo que implica también un proceso de industrialización con una banca nacional de desarrollo, con bancas regionales de desarrollo, con alguna
política para generar encadenamientos productivos tanto hacia atrás y hacia adelante en algunas de nuestras diferencias competitivas, pero también para poder desarrollar de manera libre y soberana una inversión significativa en investigación y desarrollo, en ciencia y tecnología, y avanzar hacia una economía del conocimiento que implica superar incluso las propuestas de la UNESCO respecto de la cantidad o del porcentaje del PIB que nosotros como país debemos invertir en esta área, basificando la ciencia y la tecnología a través de una reforma educacional mucho más potente. Creo que esto es lo que es central en la discusión del TPP-11 y por eso que estamos convencidos de que hay que pararlo ya. Rubén, vamos, 3 preguntas más. Dice Elena Salazar, dice, debe quedar en la Constitución proteger el medio ambiente, asegurar la sobrevivencia humana, ya que el planeta sea sostenido por millones de años. ¿Qué opina usted? ¿Está en el programa de gobierno? De Benjamín Suárez. Disculpa, Perdón. se me fue, en algo perdí la conexión, solo escuché la última parte de la primera pregunta, si me la puedes repetir. Sí, no hay problema. Dice, debe quedar en la Constitución proteger el medio ambiente, asegurar la sobrevivencia humana, ya que el planeta se ha sostenido por millones de años. ¿Qué opina usted? ¿Está en el programa de gobierno? Ok. Pues Benjamín Suárez pregunta, dice, don Daniel, es un hecho que el gobierno actual dejará mucho sin resolver en relación a todo el montaje producto del estallido social. ¿Cuál es su postura para no dejar impune toda la violencia del Estado? Y la última que tenemos acá, de Raúl Contreras, dice, hola Daniel, espero y deseo verte como presidente de Chile. Mi pregunta es, ¿cómo nacionalizaría las eléctricas? Se han integrado unas más, digamos, pero las dejamos ahí. Sí. Las 3, perfecto. A ver, lo primero, mira, yo más que proteger la naturaleza, yo creo que tenemos que empezar a hablar de que en la discusión constitucional nosotros avancemos hacia la instalación de un paradigma ecocéntrico en nuestro país. Esto es mucho más que efectivamente defender o cuidar o proteger la naturaleza, porque cuando hablamos en esos términos seguimos desarrollando una relación con aquella que es de sujeto a objeto. Yo lo invitaría a estudiar el concepto de naturaleza desarrollado por Marx en el trabajo enajenado, cuando Marx plantea que la naturaleza es el cuerpo inorgánico del ser humano. Cuando desde la perspectiva de la unidad material del mundo, esta perspectiva que nace de mirar la Tierra desde lejos y de entender que todo lo que ahí existe es una única unidad, ¿no? Implica desarrollar una relación con la naturaleza de sujeto a sujeto y avanzar hacia un paradigma ecocéntrico en donde efectivamente entendamos que la unidad material del mundo implica un nuevo equilibrio, ¿no? En donde no sea el paradigma antropocéntrico el que nos venga a plantear que somos los amos y señores de la naturaleza y que la naturaleza está para satisfacer nuestras necesidades. Este es el paradigma que tenemos que destruir culturalmente, ¿no? Y por lo tanto vamos a tener que empezar a discutir otras cosas, como por ejemplo las tesis del decrecimiento, como por ejemplo las tesis efectivamente de la redistribución de la riqueza y los cambios en los patrones de consumo, ¿no? Aquí vamos a tener que algún minuto llegar a hablar ya no del sueldo mínimo, sino que del sueldo máximo. Vamos a tener que empezar a hablar no de la superación de la pobreza, sino que de la limitación de la riqueza. O sea, yo creo que aquí hay un tema muy profundo, pero claramente esto va a ser un proceso que no se va a resolver en un primer gobierno democrático popular. Esto es un proceso
de cambio cultural, ¿no? Y yo no tengo problema en plantearlo, pero efectivamente son mis convicciones, pero esto requiere de hacer masa crítica, compañeros y compañeras que sean conscientes de esto. Si alguien pretende que la pobreza se supere elevando los niveles de consumo de agua de las familias medias de Cerro Navia a los niveles medios de consumo de agua de la familia media de Las Condes, el mundo no nos alcanza. Entonces, los patrones de consumo no pueden pretender superar la pobreza elevando los patrones de consumo en los sectores populares al nivel de las clases media altas y mucho menos al nivel de la clase alta. El mundo no aguantaría ni siquiera 12 años a un nivel de consumo o de deforestación o de extracción de recursos naturales que plantea eso, y por lo tanto esto es un tema que tenemos que empezar no solo a discutir, sino que a instalar. Lo tercero, bueno, yo ya he empezado a trabajar en el tema de la impunidad. Mi abogado, incluso Ramón, ¿no? Es el que defiende la primera línea, el que está poniendo las querellas contra los abusos del Estado, y vamos a seguir luchando por verdad, justicia, reparación y memoria, no solo de la violación a los derechos humanos en la dictadura, sino que también de esta. Nosotros es una lucha continua y una convicción, no solo por el tema de la Revolución de Octubre, como le llamo yo. No me gusta el estallido social porque no tiene sustento ese nombre que le ponen algunos. También entendiendo que el manejo de la pandemia constituye una violación flagrante a los derechos humanos y que por eso hemos desarrollado esta primera querella por los muertos en Recoleta. Quiero decirles que hoy día ya la gente en Temuco, en Puerto Montt, se está enfrentando al dilema de la última cama. Hoy día ya hay en Puerto Montt muertos en sus casas, porque en esa parte de la pandemia, en donde por la gravedad que se empieza a tornar, hay que llevarte y hospitalizarte, no hay cómo. No, ya comenzaron a morir adultos mayores en los traslados hacia Osorno. Entonces, yo creo que efectivamente tenemos que ver esto como una visión y que la discusión constitucional, además, instale el enfoque de derecho en todo lo que tenemos que instalar. Y por último, mira, no solo la nacionalización de la eléctrica. Yo creo que la discusión constitucional debe, para superar el neoliberalismo, definir cuáles áreas de la economía van a quedar sometidas a la supremacía del mercado y en cuáles el Estado va a tener que intervenir, ya sea con la nacionalización o con la propiedad preferente o con el servicio preferente, ¿no? Yo creo que las municipalidades tienen que tener la potestad de crear empresas, como municipios o como asociaciones de municipios, como es el caso de la Asociación Chilena de Farmacias Populares. Entonces, yo creo que aquí hay que dar una discusión para rediscutir el rol del Estado, el rol que debe jugar en la producción y en el desarrollo de la nación, pero además, ¿cómo nos pensamos el futuro cuando las tendencias del neoliberalismo dicen que el desempleo estructural va a llegar a los 2 dígitos muy luego y que quizás vamos a estar en poco tiempo más hablando de un 15% de desempleo estructural y que por lo tanto el tema del reconocimiento del trabajo doméstico, de la renta básica universal, se van a poner sobre el tapete de una manera preponderante y que efectivamente las contradicciones entre el modo de producción y las relaciones de producción de este sistema neoliberal están llegando a un punto de no retorno y por lo tanto es el minuto de empezar a pensar con más seriedad cuál es el modelo que lo va a superar. Claramente no es la experiencia soviética, claramente no son los socialismos del siglo XX, pero claramente el neoliberalismo va a ser superado como fueron superados todos los otros modos de producción. El tema es que somos nosotros los que tenemos que volver a creer en que esa posibilidad es real. Oye, ¿está Luciel también ahí? Sí. Cuidado que se escucha, estoy en el micrófono abierto. Compañero, hay una última pregunta. ¿Puede ser? Okay. Tenemos tiempo. Sí. Porque después tenemos 2 opiniones ahí que son. Dice, hola Daniel, ¿cuál es tu visión del problema en la Araucanía? ¿Cómo se resuelve y se garantiza el desarrollo de los pueblos originarios?
Esa es la pregunta y las opiniones sobre, entregan felicitaciones por esta escuela de verano. Y un abrazo muy sentido al alcaldejado, dicen, esto de nuevo a mi Baeza, por todos los proyectos de bienestar biopsicosocial de sus recoletanos. Ustedes no están trabajando para la ciudadanía, sino con la ciudadanía. Gracias. Noemí Baeza, Agrupación de Mujeres Democráticas. Y de Elena Salazar dice, gracias compañero, adelante hasta vencer. Oye, pero parece que al compañero se le olvidó una respuesta a una compañera que le pidió una explicación de él sobre las salas cunas universales. ¿Qué opinabas tú? No, sí, la respondí. La respondiste, ahí se fue ya. Bien, compañeros, sobre la Araucanía. Hay un filósofo libanés que se llama Amin Maalouf, que escribe un libro que para mí es fundamental en mi formación actual. Se llama Identidades Asesinas. Las identidades asesinas las define él como aquellas identidades que afirman su existencia negando a las demás. Son identidades, plantea Maalouf, que suelen definirse además por una única variable primordial, ¿no? O que es una variable que termina, uno podría decir, dominando sobre las demás de la identidad. Y él dice que esas son identidades asesinas porque efectivamente no contribuyen a la generación de un mundo de fraternidad. El Estado Nacional y las religiones monoteístas y las religiones en general son los dos ejemplos más claros de estas identidades asesinas. Algo de aquello dije cuando me preguntaron sobre el tema de Hielo Sur. ¿Por qué lo reitero? Porque en nuestro país existen hoy día 12 naciones reconocidas legalmente. La nación chilena y 11 naciones entre las que están, además de 10 pueblos originarios, que yo les llamo primeras naciones, más el pueblo y la nación afrodescendiente. Cuando uno define un Estado nacional, uno afirma la existencia del Estado chileno y de la identidad chilena en la negación de estas otras 11 identidades, ¿no? Y se construye un pasado usable para fundar esa identidad nacional, que es una identidad asesina. Entonces construimos un relato histórico en donde ponemos a los asesinos de nuestras primeras naciones en las calles y en las plazas y les levantamos monumentos y sus nombres se los damos a las calles y a los edificios públicos. Entonces, cuando hablamos de la superación del tema de la Araucanía, compañeros, tenemos que avanzar decididamente en la construcción de un Estado plurinacional e intercultural. Y estas dos palabras, que no son sinónimas, son complementarias, hablan de algo mucho más allá del reconocimiento. Hablan de algo que implica incorporar la cosmovisión de nuestras primeras naciones, que nos podrían ayudar a resolver el tema del paradigma antropocéntrico y transformarlo en un paradigma ecocéntrico, ¿no? Porque en las primeras naciones la relación con la naturaleza es de sujeto a sujeto. Entonces, cuando hablamos del Estado plurinacional intercultural, hablamos de un Estado que, por ejemplo, debiera tener escaños protegidos en los consejos comunales, en los consejos regionales, en el Parlamento, en la Corte Suprema, en el Consejo de Defensa del Estado y en todas las áreas en donde se toman decisiones para resolver los conflictos entre personas o entre personas y el Estado. Cuando hablamos del Estado intercultural, hablamos de la reescrituración de la historia de Chile de tal manera de erradicar cualquier posibilidad de homenaje o reconocimiento a los genocidas de nuestras primeras naciones, ¿no? Quitarlos de las calles, tal como debemos quitar de las calles cualquier alusión a los violadores de derechos humanos. Entonces, cuando hablamos aquí de que Saavedra siga en las plazas de algunas en las plazas del Gualmapu, con estatuas en homenaje a él, bueno, estamos no entendiendo nada de lo que es superar, ¿no?, el problema de la Araucanía. Avanzar hacia autonomía relativa, avanzar hacia efectivamente la destrucción de cualquier duplicidad
organizacional del Estado en desmedro de nuestro pueblo originario. Les voy a dar el ejemplo más claro, compañeros. En Gualmapu, en las comunidades, ¿es lógico que tengamos presidente de junta de vecinos? No. Ahí tienen que mandar los loncos. Entonces, ¿por qué el Estado como instrumento de dominación de clase va a poner una estructura administrativa paralela a la estructura de gobierno de nuestras primeras naciones? Entonces, esto tiene que ver, compañeros, con entender en profundidad de lo que se habla cuando se habla de la cuestión mapuche. Y en eso tenemos que, sobre todo los que somos chilenos, deconstruirnos tal como tenemos que desconstruirnos para poder construir un país feminista y antipatriarcal, deconstruir nuestra identidad nacional chilena para construir una identidad plurinacional que nos permita no pacificar, sino que construir un Estado en donde nadie sobre y en donde nadie sea extranjero en su propia tierra. Esto lo digo como chileno, pero también lo digo como palestino porque es la misma solución que necesitamos en Palestina ocupada. Bien, gracias por la respuesta, compañero Daniel. Siendo respetuoso de sus compromisos, vamos a dejar hasta acá las preguntas. Solo un saludo que nos llegó, digamos, de Erika Martínez, compañera nuestra, que está de candidata en alguna parte por ahí en San Miguel y no se pudo conectar a tiempo. Compañero, a mí en lo personal no me gusta mucho el uso de adjetivos, pero no puedo decir que esto no ha sido interesantísimo, la conversación con Daniel. Y que yo creo que ha sido tan buena que nos deja gusto poco. Así que, compañero, vamos a ser pesados y lo vamos a invitar otra vez. Compañero, cuando ustedes gusten, ¿no? Yo habitualmente tengo 4 o 5 conversatorios diarios, ¿no? Con distintos grupos, porque esto de la pandemia nos ha enseñado que esta metodología te permite amplificar mucho el alcance. Por lo tanto, estoy disponible para ustedes y para todos quienes ustedes quieran invitar, entendiendo que vienen tiempos complejos, porque yo estoy en varias campañas a la vez. Soy candidato a la reelección en Recoleta, soy precandidato a la presidencia por el Partido Comunista de Chile, aunque a veces no se note mucho, pero efectivamente lo soy. Pero también soy, o estoy más bien, en el apoyo a todas nuestras candidaturas nacionales, de alcaldes, gobernadores regionales, constituyentes y concejales, en todas las comunas. Entonces, entendiendo entre todos la complejidad de los tiempos que cursan, digamos, estoy completamente disponible para juntarnos todas las veces que ustedes lo crean necesario, compañeros. Lo único que yo les ruego es que ustedes asuman estos desafíos como vuestros, y que ustedes asuman la gestión de Recoleta como vuestra, y que se conviertan en embajadores y en verdaderos representantes, si así lo creen, de este proyecto que solo depende de ustedes hasta dónde pueda llegar. Hay una frase que a mí siempre me ha gustado y que es muy melodramática quizás, pero que efectivamente hoy día nosotros desde Recoleta estamos poniendo nuestro corazón a disposición de ustedes, con un costo elevadísimo, pero finalmente los que tienen que tomar la decisión y hacer lo que hay que hacer somos todos, no solo nosotros. ¿No? Entonces, estamos disponibles para lo que ustedes necesiten, cuentan conmigo y yo sé que cuento con ustedes. Un abrazo a la Lenita, que ahí la vi, ¿no? Te mando un gran abrazo, compañero. Y un abrazo a todos y a todas, compañeros, que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias compañero y paisano. Queremos agradecer y antes de despedirnos, compañeros, recordar de que estas actividades quedan grabadas en la página de la corporación. Ya creo que mañana ya se podrá acceder al video de esta conversación para los usos, digamos, y difusiones que sean necesarios. ¿Ya? También se encuentran ahí las grabaciones de los eventos anteriores
Y invitarlos a todos a los próximos eventos que ya de alguna forma fueron señalados. Tenemos una conversa con Kemi Gerson sobre temas de género, Manuel Riesgo sobre temas de renacionalización del cobre, y también recordarles que tenemos un cumpleaños que no es menos importante, que es de nuestra madre, de la señora Inés, la viuda de Enrique Kirber, la señora Inés Gerazo, que esta chiquilla cumple nada más y nada menos que 103 años, y queremos saludarla nosotros también en su día. Sí, ¿ah? Podamos acompañarla. Es más el onomástico. Bueno, muchas gracias por la presencia a todos y cada uno. La invitación quedó hecha y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao. 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 Sí. Ahora termina. Ya, nos vemos. Puro, que se quemado, bueno, no vi nada. Ya no importa, está grabado.